Muy buenas, hoy día veremos la última parte del análisis de velocidad para este mecanismo, donde utilizaremos el método del álgebra compleja y finalmente compararemos los resultados que obtuvimos en los videos anteriores. Recordemos que el mecanismo que estamos analizando es este. Tenemos los puntos A, B y C. Además, este mecanismo está fijo en los puntos O2 y D1. Tiene una velocidad de entrada de 15 radianes por segundo. Para utilizar el método de la álgebra compleja, necesitamos hacer primero un circuito vectorial. Al igual que en el análisis de posición, tenemos un circuito vectorial de esta manera. Yo he elegido que fuera R2 más R3 es igual a R1. ¿Ya? Esto se le conoce como ecuación de cierre del circuito vectorial. Ahora, igualmente, como lo hicimos en el análisis de posición, tenemos que escribir las variables o los parámetros. ¿Ya? Tenemos estos parámetros según los que tenemos en el dibujo y también que pertenecen acá al circuito vectorial, y tenemos que ver cuáles son fijos y cuáles son variables. Tenemos que θ2, que es de este eslabón, es la entrada, ya que esta es la velocidad que conocemos. R2 va a ser fijo, este largo se mantiene constante, igual aquí. θ3 sí va a ser variable porque este vector va a cambiar su ángulo. El largo del vector R3 también va a variar, ¿ya? Porque esto va a girar, ¿cierto? Se va a meter aquí y este vector va a reducir su tamaño. Y por último, θ1 y R1 van a ser fijos, que es este eslabón que está acá. El siguiente paso es escribir la ecuación de cierre con la notación de Euler. Pero antes quisiera mostrar que este eslabón tiene un ángulo de 0 grados. Esto será importante ya que nos ayudará a simplificar un poco la ecuación de cierre. Entonces escribimos en la forma de Euler, simplemente los módulos van a quedar multiplicados por Euler elevado a complejo por el ángulo. Se hace eso para cada vector, obtenemos esto, y como les dije, este ángulo θ1, que es de 0 grados, o también puede ser 0 radianes, simplifica la ecuación de esta manera. El siguiente paso es derivar la ecuación de cierre. Tenemos que derivarla con respecto al tiempo, ya que cada vez que pasa el tiempo se irá moviendo el mecanismo y se irán moviendo estos vectores. Los valores que se mueven cada vez que pasa el tiempo son θ2, θ3 y R3. Si bien nosotros declaramos como variables θ3 y R3 es porque son valores que no conocemos, ¿ya? Recordemos que para θ2 sabemos que se mueve con una velocidad de 15 radianes por segundo. Pero también se mueve, ¿ya? Es importante notar que se mueve y se mueve. Por lo tanto, esos tres valores que están aquí, ¿ya? Estos tres deberán ser derivados. Entonces, comenzamos a derivar. En el primer lado de la suma, tenemos una constante por la expresión de Euler, que tiene un valor que varía en el tiempo. Entonces aquí tenemos una regla de la cadena. Luego en el siguiente término, tenemos regla del producto, ya que tenemos R3 como variable y θ3 como variable. La regla del producto es el primer término derivado por el segundo sin derivar, más el segundo término derivado por el primero sin derivar. Luego podemos reescribir estos parámetros que pusimos como θ2 punto y θ3 punto como ω2 y ω3. Para simplificar un poco esta ecuación debemos dividir por los términos que se repitan. En este caso se repite Euler elevado a imaginario por θ3 dos veces, así que podemos dividir por él. Y les recuerdo que los valores de posición se asumen ya conocidos al hacer el análisis de velocidad. Por lo tanto, los valores de θ2 y θ3 en este caso son números, ya no son variables. Ya los podemos conocer para cualquier posición. Para la posición dibujada, sin embargo, son estos valores. Así que lo que podemos hacer es agrupar θ2 y θ3 en una sola constante. La razón de hacer esto es solo para no sobrecargar la escritura. Ahora podemos remover los paréntesis y la ecuación de cierre simplificada es esta. Seguimos entonces. Teníamos esta ecuación, ya estaba simplificada. Ahora la ordenamos un poco y tenemos que empezar a desarrollar el término de Euler en seno y coseno, de la siguiente manera. Tenemos el coseno de θ2, 3, que bueno, era θ2 menos θ3,
recuerden eso, más imaginario por seno de teta 2, 3. Esto siempre va a ser así. Siempre es primero el coseno, parte real, y luego la parte imaginaria con el seno. Y sumamos los otros términos. Ahora vamos a multiplicar el imaginario adentro del paréntesis, y obtenemos un menos 1 a este lado. Así que ahora la parte imaginaria va a estar con el coseno. El lado acá de la derecha se mantiene igual. Por último, separamos en reales e imaginarios de la siguiente manera. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas siendo omega 3 y R3 punto, porque R3 ya lo conocemos. Para resolver este sistema necesitamos recordar cuáles eran los valores que sí conocemos, que son los siguientes. Teta 2, 3, ya era teta 2 menos teta 3, tiene este valor de 206,93 grados. Los valores de las distancias están aquí, y la entrada de omega 2 eran 15 radianes por segundo. Vamos a resolver primero omega 3. Para eso tenemos que despejarlo de la ecuación de los imaginarios. De esta manera. Reemplazamos con los valores que conocemos, que son la distancia O2A, que es la misma que la distancia del vector R2. Tenemos omega 2, el coseno de teta 2, 3, y dividimos eso por la distancia del vector R3. Y obtenemos un valor de 4,7 radianes por segundo. Ahora vamos a despejar R3 punto de acá de la ecuación de los reales. Nos queda algo así. Tenemos entonces esta distancia R2, la entrada de 15 y luego el seno de este ángulo. Y eso nos da menos 100,35, y esto estaba en milímetros, así que son menos 135 milímetros por segundo. Hay algo importante que quiero hacer notar aquí, que estos resultados hay que saber interpretarlos, porque si recordamos el resultado del método 1, que era este, de 136,33 milímetros por segundo, aquí tenemos una información de ángulo, y aquí no. Aquí solamente tenemos una información de módulo. ¿Por qué? Porque esto, si vemos el mecanismo, vemos que esto cuando gira, empuja el punto, que sería aquí el punto B3, hacia adelante, lo empuja hacia una dirección que tiene el ángulo 13,07. Mientras que en el circuito vectorial, cuando esto mismo ocurre, lo que se ve es que el vector R3 disminuye en tamaño, ¿ya? La punta esta del vector R2 va a estar más adelante, y luego el vector R3 va a tener una distancia reducida. O sea, va a tener un largo más reducido. A eso se debe que esto esté en negativo, ya que esto va reduciendo su largo, el vector R3 reduce su largo en 135 milímetros por segundo, ¿ya? Pero esencialmente hablan del desplazamiento del mismo punto, del punto B3. Finalmente vamos a comparar los resultados de los tres métodos. El método de ecuaciones vectoriales, de relación de velocidades angulares y ahora finalmente álgebra compleja. Si comparamos los resultados de estos tres métodos, vemos que tenemos resultados muy parecidos, ¿cierto? Omega 3 aquí y la velocidad del punto B3. Algo importante es que, como les mencioné anteriormente, hay que saber interpretar los resultados que obtenemos, ¿ya? Porque este resultado de aquí va con un ángulo y aquí solamente es un módulo, ¿ya? Esto hay que interpretarlo con un 13,07. Y lo otro que es importante es que el método de relación de velocidades angulares solamente sirve, como dice su nombre, para resolver velocidades angulares. Es el método más rápido entre los tres, pero solo resuelve este tipo de velocidad. No se puede usar para resolver velocidad de puntos específicos. Bueno, ese ha sido el tercer y último video para el análisis de velocidad de este mecanismo. Si tienen alguna duda pueden dejar un comentario. Y bueno, y eso sería. Muchas gracias por ver. Hasta luego.